vino fuerte la directora de Recursos Humanos de la UNACHI, Indira Candanedo, atacó a los diputados de Vamos tras las críticas a la rectora. Pone el pecho por Etelvina. Aquí estamos viendo. Directiva de la UNACHI le tira a Vamos. Vamos a escuchar lo que le dijo el presidente de la República a este grupo de personas que trabajan en UNACHI. Le dice el cuartel de invierno del PRD. Yo creo que es PRD. Son las leyes que ellos mismos han aprobado, indistintamente de que ellos no eran los que la aprobaron en su momento, porque ellos son nuevos, los de Vamos, los que todos lo saben y que son los más pulcros de todo el país. Cosa que es falsa, hombre, todos tienen intereses. Ese no es el punto. El punto es que ya la Universidad de Chiriquí, la Autónoma de Chiriquí, tiene demasiados señalamientos. Es muy difícil poner el pecho, licenciada. Es muy difícil, Indira Candanedo. Seguimos escuchando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los de Vamos se creen que son los perfectos, los impolutos, pero todos los días le damos palo. Ese no es el punto. El punto ahora es que usted está defendiendo lo indefendible. Y no es porque lo dijo Vamos, lo pudo haber dicho cualquiera. Es que yo no soy de Vamos ni de ningún partido. Pero yo estoy viendo lo que estoy viendo, licenciada. Todo el mundo lo está viendo. Son los que todos lo saben, bueno, entonces, pero ellos tienen que respetar las leyes que aprobaron los que estaban antes, porque entonces si cada vez que llega va a cuestionar lo que el otro iba a hacer, entonces cámbienla. Hagan lo que tengan que hacer, pero no nos cuestionen por algo que ustedes mismos aprobaron. La ley sobre la equiparación, y ya basta de ese morbo, ganamos lo mismo que la Universidad de Panamá. Son las leyes que ellos mismos han aprobado, indistintamente de que ellos no eran los que la aprobaron en su momento, porque ellos son nuevos, los de Vamos, los que todos lo saben y que son los más pulcros de todo el país, son los que todos lo saben, bueno, entonces, pero ellos tienen que respetar las leyes que aprobaron los que estaban antes, porque entonces si cada vez que llega va a cuestionar lo que el otro iba a hacer, entonces cámbienla. Hagan lo que tengan que hacer, pero no nos cuestionen por algo que ustedes mismos aprobaron. Totalmente cierto. Es verdad. Sabemos que no solamente los de Vamos, los de RM, los de Cambio Democrático, los alcaldes, o sea, Mayer Mirachi, todos en la televisión se venden. Esto es taquilla, esto es show. Acuérdate que la política es puro show, ¿verdad? La ley es clara. Ella está hablando totalmente puro facto. ¿No te gusta lo que está pasando en la ley? No están por encima de la ley. La ley les permite y les faculta hacer más de 4 cosas. ¿Qué hay que hacer? Propongan un proyecto de ley. Vamos a ver si en la asamblea los 71 diputados aprueban esto, ¿verdad? Que es poner en cintura a la UNACHI, ¿verdad? Regularla, más investigaciones, más auditos. Eso es lo que hay que hacer. Pero en cierto punto estoy de acuerdo con lo que dice. Si no te gusta la ley, como lo dijo el presidente, si alguien robó y usted tiene pruebas, ponga la denuncia, póngala, dejen la taquilla. Palabras más, palabras menos. Dejen la taquilla, dejen el show, pónganse a trabajar y dejen que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer. Vivimos en un estado de derecho y la ley hay que respetarla. Yo no puedo creer que las personas que ven estos videos o están en las redes sociales no respetan la ley. Yo no sé, yo creo que las personas que ven los videos, mis videos por ejemplo, son gente que no arroja basura a la calle, son gente que no se saltan por el hombro, que no se van por el carril, ¿verdad? Que no hablan por el celular cuando están manejando. Yo estoy seguro que son gente que respeta la ley, ¿verdad? Las personas que ven mis videos respetan la ley. Como respetan la ley, son conscientes que lo que dice hasta cierto punto no es por defenderla, tiene razón. Si no te gustan los lineamientos actuales, cambiemos la ley, cámbienla. Y ellos tienen que adaptarse a los nuevos cambios de la ley. Sencillo. Pero no, aquí en Panamá de todo hacemos un morbo, de todo hacemos un show y no le ponemos la seriedad jurídica, una seriedad de lo que se tiene que hacer correctamente en un estado de derecho, en una democracia. ¿Hay algo malo? ¿Se encontraron irregularidades? Vamos a cambiar la ley. Pero bueno, salen los radicales, los taquilleros, pues yo le digo taquilleros porque se la pasan tomándose selfie, haciendo show en los medios y tratando de publicar esto para crear morbo,
pero no se hace nada. Vamos al hecho. Ya la comisión de credenciales, perdón, la comisión de presupuesto rechazó 14-0. Este es un buen momento para proponer cambios en la UNACHI a través de la ley y, por supuesto, estoy seguro que si votaron 14-0, tiene que haber una mayoría indiscutible en la Asamblea que va a aprobar, poner en cintura a todo lo que tiene que ver con la UNACHI, desde Telvina para abajo. Ya, sin tanta taquilla, pero en Panamá y en la política panameña criolla, el Chollywood, vivimos de eso, de la taquilla. Amanecerá y veremos. You know, pra.